La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Dios. Saludos a todos ustedes. Mi deseo es que la paz del Señor esté llenando su vida, dominando su corazón, gobernando, como dice la Escritura, todos sus pensamientos, sus emociones, su casa, su corazón, su vida. Es lo mejor que puede vivir un cristiano, la paz, experimentar la paz. La Biblia ha usado distintas figuras para referirse al pueblo de Dios. Figuras como, me refiero a la iglesia, figuras como el cuerpo, la figura de la esposa, la figura de la novia, la figura de los pámpanos, las ramas, y una de las más frecuentes figuras que usa la Biblia es la del rebaño, la del redil, en la que Dios básicamente ha sido y es el pastor. El pastor. En el Antiguo Testamento encontramos numerosos salmos y algunos profetas que mencionan a Dios, a Yahvé, al Yo Soy, a Jehová como el pastor. Por ejemplo, Salmos 23:1 comienza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 79:13, y nosotros pueblos tuyos y ovejas de tu prado. Salmos 100 también nos presenta como nosotros la grey del Señor, el rebaño del Señor, porque Él es el pastor. Numerosísimos textos, muchísimos textos más, mencionan que Dios es nuestro pastor. Y cuánto necesitamos, cuánto anhelamos hoy a ese pastor, especialmente en un tiempo como este. Un tiempo donde se pierde el contacto, naturalmente, con el pastor humano. Necesitamos ese pastor espiritual. Este oficio del pastor es atribuido también a seres humanos. En el Antiguo Testamento se le atribuía a los gobernantes y a los líderes del pueblo de Israel. Por ejemplo, Jeremías 23 hace varias advertencias, amonestaciones, llamadas de atención a los pastores de aquel entonces, y eran pastores humanos, especialmente a los gobernantes, por haber hecho un ejercicio mal acerca del pastorado. Ezequiel 34 también es un capítulo donde el Señor hace un jalón de oreja a todos aquellos pastores humanos porque habían sido infieles en el ejercicio del pastorado. Hay pastores fieles, me refiero a los pastores humanos, y hay pastores infieles. A todos los pastores fieles, todos en estos tiempos estamos limitados en nuestro ejercicio del pastorado debido a esta pandemia generada por el COVID-19. Hay limitaciones para nosotros, pero para el Dios de los cielos, nuestro pastor, no hay limitaciones. Por eso quiero presentarte en este momento un pastor fiel que nada lo limita. Me refiero a nuestro Señor Jesucristo. Solo Jesús es el buen pastor. Voy a enseguida hablarte de algunas evidencias que demuestran que Él es el buen pastor. Quiero invitarte, si tienes una Biblia en tu mano, buscar el Evangelio según la versión de Juan, capítulo 10. Vamos a apoyarnos en los versículos 11 al 18. Allí encontramos algunas características de este pastor, el buen pastor, Jesús de Nazaret, Jesucristo, nuestro Señor. Mejor dicho, vamos a
buscar allí alguna evidencia de que Él es el buen pastor. Hay dos palabras griegas que traduce bueno. Uno de ellas es ágatos, que significa una cualidad moral de una persona o de una cosa. No es usado aquí en este texto para referirse a Jesús, sino kalos, que es la otra palabra griega, que significa una cualidad inherente, le pertenece a Él. Como por ejemplo, una mata de plátanos. La naturaleza de que la hacen mata de plátano está en la misma esencia de la mata de plátano. Porque ella tiene todas las características de una mata de plátano. No puede tener las características de una mata de mamón, por ejemplo, o de una mata de mango o de naranja. Para producir plátano tiene que tener la naturaleza de plátano. Así se refiere a kalos. Jesús es un pastor que tiene las cualidades, porque es inherente a Él, de ser bueno, el buen pastor. Esto lo va a explicar las evidencias, las características que enseguida voy a presentarte. Él es excelente, eso es lo que tiene la idea de kalos, es honrado, es bello, es ideal, es atractivo. Solo Jesús es el buen pastor. Por eso he titulado el tema que estoy compartiendo contigo en esta mañana, o en estos momentos, solo Jesús es el buen pastor. Entonces, te invito a buscar en tu Biblia el Evangelio, capítulo 10, versículo 11 en adelante. Pueden existir muchísimos pastores humanos, y por cierto, han existido y existen pastores entregados al rebaño, que llenan los requisitos de un pastor, legítimo pastor, un verdadero pastor. Fieles al Señor, amantes a su obra, amantes a cada oveja. Son ejemplos. Y quiero animarle en esta mañana a usted, pastor. Como dijo el apóstol Pedro, yo anciano y ustedes también ancianos, es decir, pastores. El Señor conoce tu trabajo, estimado pastor, pero solo uno es el buen pastor, y es el príncipe de los pastores, como también lo señala las Escrituras en 1 Pedro 5. Bueno, vamos a revisar las evidencias de este pastor que nos muestra la Biblia, que es el buen pastor. Capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. Jesús se estaba enfrentando a unos religiosos de su época, a la secta más estricta de Israel, a los fariseos. En el capítulo anterior él los aborda, y este discurso lo da delante de ellos a los fariseos. Versículo 40 del capítulo anterior dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. A ellos se refería. Y Jesús es la contraposición. Jesús es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Estoy en el versículo 11 del capítulo 10. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Aquí encontramos la primera característica o la primera evidencia de que Jesús es el buen pastor.
Él inicia el versículo 11 diciendo que da su vida por las ovejas. Y lo contrapone con el asalariado. El asalariado, cuando ve el enemigo del rebaño, es decir, el lobo, huye. Mientras que el buen pastor las enfrenta. A eso se refiere. La primera característica o la primera evidencia del buen pastor es que expone su vida. Arriesga su vida. Un verdadero pastor es atrevido, es arriesgado por la vida de sus ovejas o del rebaño. Eso es Jesús. Aunque las ovejas no sean suyas, todas las ovejas son de Jesús. Nosotros, los pastores humanos, físicos, que estamos frente a un grupo pastoreando, esas ovejas no son nuestras, son de Jesús. Y aunque las ovejas no sean nuestras, debemos ser atrevidos. El modelo de Jesús nos desafía a eso. La mayoría de los dueños de ovejas, me refiero físicamente de lo que encontramos en el Antiguo Testamento, porque la nación de Israel era una nación más que agrícola, pastoril, tenían pastores, ellos no pastoreaban directo. La mayoría de los dueños, por ejemplo, Isaí, el padre de David, era dueño de unas ovejas, pero quien la pastoreaba era David, un verdadero pastor. Algunos tenían sus propias hijas pastoreando, como el caso de Raquel, pastoreaba las ovejas de su padre. Otros estaban yernos, como el caso de Moisés, cuando estaba en el desierto, pastoreaba las ovejas de su suegro. Jacob también pastoreaba las ovejas de su suegro. Y encontramos numerosos pastores que pastoreaban las ovejas de sus dueños. Es decir, no eran sus propias ovejas, pero eran legítimos pastores. Aquí me refiero a los pastores humanos. Estos pastores arriesgaban su vida. Eran atrevidos. ¿Sabe por qué? Porque la ley mosaica lo demandaba. La ley de Moisés demandaba que un pastor debía ser un pastor atrevido, porque si perdía una oveja, él tenía que dar cuenta por esa oveja. Esa ley lo demandaba eso. Voy a invitarte que revisemos Éxodo. En Éxodo encontramos la demanda de la ley en cuanto a esto. Capítulo 22, versículo 10. Pedía que debían tener pruebas. Dice así la Sagrada Escritura, Éxodo 22. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja, a alguien, un dueño, busca un pastor, atiéndeme estas ovejas, por ejemplo. Es más o menos de lo que está diciendo. O cualquier otro animal a guardar, y este muriere, es decir, el animal muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Dice el siguiente versículo, el 12. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera. Generalmente el enemigo de las ovejas eran lobos. Le traerá testimonio, dice la ley. Le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. La misma ley lo obligaba a ser atrevido, arriesgado. Y Jesús tiene esta característica, no porque la ley lo obligaba, sino porque es inherente en él ser el buen pastor. Tenemos otro caso en los profetas. Amós, conocido como un profeta menor, el Señor dice algo interesantísimo. Capítulo 3, versículo 12. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja,
Así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y etc. Pero menciona a cómo habían pastores tan fieles, tan amantes a su mismo trabajo, a sus mismas ovejas, que aunque el león hubiese devorado a la oveja, rescataban algo de ella, aunque sean las orejas, aunque sean las patas o las piernas de esa oveja. Entonces, pastores arriesgados que se iban a enfrentar a los enemigos del rebaño. Pero Jesús, no hay como Jesús, el buen pastor. Tenemos otro ejemplo en la Biblia, no solamente lo demanda la ley mosaica, la ley de Moisés, sino que hay ejemplos de pastores que asumían el riesgo. Tenemos David, pero sabemos que David era la figura mesiánica de la cual venía nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Cuando David se enfrenta al gigante Goliat y tiene una conversación con Saúl, el rey, y él dice: déjeme que voy a pelear contra ese gigante. Y el rey le dice: no, tú no tienes experiencia, tú eres un muchacho, tú no sabes de guerra. Y comienza un argumento allí entre ellos. David le da un argumento interesante, no como hombre de guerra, sino como pastor. En primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 17, David le dijo esto a Saúl, lo siguiente, versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Aquí David no iba a librar piernas ni orejas, sino el animal completo. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Dice el 35: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y a este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Encontramos en este pastor mucho valor, valentía, agallas para defender el rebaño. Y ese es el modelo que nos ha dado Jesucristo. Por eso Jesús es el buen pastor, porque tiene las agallas, se arriesga, expone, es lo que nos dice en Juan 10. Y tenemos una cantidad de ejemplos bíblicos donde encontramos pastores humanos dándonos la idea de lo que quiso decirnos nuestro Señor Jesucristo. Un león no era cualquier cosa, ni un oso. No era cualquier cosa, no era cualquier animalito. La misma Biblia nos dice que era un animal dispuesto a enfrentar al pastor y, si es posible, matarlo. En Isaías encontramos una profecía, pero esa profecía nos arroja un dato interesante. Isaías 31. Yo le invito a ustedes que leamos, oiga lo que dice en las Escrituras. Isaías 31, 4 dice: porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa y se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces. Interesante. Cuadrilla de pastores reunidos para enfrentar al león, y el león por eso no se espanta. Qué buena noticia que nuestro Señor no lo espanta nada ni nadie, porque Él es el buen pastor. Cuenta con su pastorado. Tal vez nosotros los pastores humanos en estos momentos tenemos muchas limitaciones, pero Jesús no lo tiene.
Él es el buen pastor. Cuánto aprendizaje, cuánto desafío, por lo menos para mí como pastor, aprender del pastorado de nuestro Señor Jesucristo. Hay numerosos ejemplos en la Biblia del pastorado que es atrevido, que es con agallas, que es arriesgado por amor a las ovejas, por rescatar a las ovejas. Hay ovejas perdidas, hay ovejas nuevas, hay ovejas descarriadas, hay ovejas pequeñas, hay ovejas perniquebradas, lastimadas, heridas, pero hay que ir por ellas. Y este pastor, el buen pastor, Jesucristo, indudablemente que Él las alcanza. Y a nosotros los pastores humanos nos desafía. En Mateo 18 hay una parábola. Y voy a ir a esta parábola porque también habla del pastorado. Y Jesús dice lo siguiente, nuestro Señor, Mateo 18, 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, una de ellas, no deja las 99 y va por los montes. Es decir, lugares difíciles, escabrosos, donde hay riesgos. Va por los montes a buscar la que se había descarriado. Es una pregunta que hace el Señor. En estos tiempos de COVID, nosotros los pastores humanos estamos pensando, orando, buscando forma de cómo llegarles a ustedes. Quizás esta es una de las formas. Esta es una de las maneras de llegarles a ustedes, estimados hermanos en Cristo. Pero no descansamos. Estamos orando por ustedes. Porque no es porque tengamos miedo al COVID, sino porque si de pronto no sabemos en qué momento podemos contaminarnos, es para cuidarlos a ustedes también. Porque tengo la información de pastores que se han enfermado y la Grey también se ha enfermado. Hay muchos hermanos enfermos, por lo cual pido sus oraciones. Estemos orando por muchos hermanos que están enfermos con el COVID-19. Regresamos a Juan. Yo le invito a que regresemos a Juan, capítulo 10. Versículo 12, el Señor habla de la contraparte. Es decir, Él dice, yo soy el buen pastor, pero hay pastores que son asalariados. El caso de David, no era el dueño, pero era un pastor, tenía el corazón de un pastor. Mismo Moisés. Hay una tradición, una leyenda judía, que dice que en una ocasión un cabrito se le escapó a Moisés. Se le salió del redil. Y Moisés se fue detrás de él a alcanzarlo. Y cuando lo alcanzó, encontró al cabrito tomando agua. ¿Y qué le hizo Moisés? Le dijo, por eso te habías escapado, porque tenías sed. Y luego tomó al cabrito en sus hombros, porque le dijo, debes estar cansado. Y dice esa leyenda judía que por esa razón Dios lo eligió a él para ser el líder que iba a dirigir a la nación de Israel, sacarla de allá de Egipto y dirigirla en el desierto, porque tenía el corazón de un pastor. De un pastor. Hay muchos pastores así que no son asalariados. No son asalariados. En el día de ayer, investigando, leí la historia que cuenta William Barclay. Una historia de un amigo de él. Él dice que en una iglesia había un conflicto entre la iglesia y el pastor. Y el conflicto era por lo económico. El pastor estaba demandando un dinero. Se levanta un señor, un hombre, que era un líder en la iglesia, y le dijo a la iglesia, denle lo que él pide, denle eso al asalariado, porque no es un pastor, es un asalariado. Y
Y la iglesia hizo eso. Aquí Jesús se refiere al asalariado, al que no tiene un corazón de un pastor, que está en el rebaño, cuidando el rebaño, pero por el dinero. En estos tiempos hay muchísimos asalariados que están interesados en tu bolsillo, que están interesados en tu cartera, que están interesados en tus diezmos. Y por eso mucha gente está atacando los diezmos. Debido a ellos, si no hay diezmos, si no hay dinero, entonces no hay cuidado del rebaño. Viene el enemigo, ataca el rebaño y huyen porque son asalariados. Jesús va a hablar de esa contraparte. Voy a leer el versículo 2. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Interesante. Este texto es muy interesante. ¿Sabe usted cuál es el principal y tradicional enemigo de las ovejas? El lobo. Aunque hay leones que atacan ovejas y hay osos que atacan ovejas, David lo menciona. En Isaías capítulo 11, versículo 6, ahí está cómo será el estado eterno, cómo será el paraíso. Isaías dice que un lobo va a estar cerca de un cordero y van a estar juntos, van a estar como dos camaradas para el lenguaje de algunos, como dos altos panas para el lenguaje de otras personas. Van a estar juntos los enemigos tradicionales. Mateo 10, 16, el Señor da una advertencia. Aquí sí quiero que vaya usted conmigo. Mateo 10, 16. Vamos a ver qué dice la Biblia aquí a la altura de este texto. 10, 16 de Mateo. Dice así la palabra de Dios. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. No dice de osos y de leones, sino de lobos, porque ese es el enemigo tradicional y clásico, principal de las ovejas, los lobos. Aquí está hablando Jesús. Jesús está diciendo, los voy a enviar, o los envío en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos. Y da dos recomendaciones a usted, estimado hermano, que es oveja. Y estamos rodeados de lobos. Hay lobos infiltrados dentro del redil y hay lobos afuera. Estamos rodeados de lobos. Jesús lo dijo, nos mandó en medio de lobos. Pero nos da dos recomendaciones. Número 1, sean prudentes, dice él. Sean prudentes como serpientes. Y número 2, sean sencillos como palomas. La idea de prudente tiene la siguiente idea: ser precavido. Tiene esa idea, ser precavido. No exponerse sin necesidad, eso es prudencia. Si usted no tiene necesidad de exponerse ante un lobo, no se exponga. No se exponga. La prudencia a la luz de la serpiente, que es un animal que de cada 100 ataques que él hace a su presa, atrapa 99. Falla 1%. ¿Sabe por qué? Porque es un animal que calcula la distancia y calcula el momento del ataque. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Que como prudentes debemos pensar 10 veces y más antes de actuar. Sobre todo cuando estamos rodeados de lobos. La segunda característica o la segunda recomendación que él dice: sean sencillos. Sencillos. Tiene dos significados en el idioma griego. Dos significados. Número 1, sin
Eso es sencillez. Una persona que no tiene mezcla. Una persona que no es complicada. Hay personas muy complicadas, que usted no le puede hacer una pregunta porque de una vez te interpreta eso en otro sentido. Hay gente así. Es sin complicación, sin mezcla, puro, sincero. El otro significado que tiene en el griego es discernir lo malo y elegir lo que le da gloria a Dios. Creo que en este contexto se refiere a eso. El Señor te manda a que tienes que discernir. La capacidad de discernir. Discernir, esto no es conveniente, esto es malo, esto me va a destruir. Hermanos, hay que discernir. Y siempre elegir lo que le da la gloria a Dios. Porque si no, le vas a entregar carne a los lobos. Muchos lobos nos están atacando. Porque las ovejas le están dando lugar para atacar. Mucho. Muchísimo. Vienen a mi mente muchas ideas. Como por ejemplo, las damas, cuando no se visten bien, ustedes le están dando lugar a los lobos. A los lobos. La Biblia nos manda, especialmente a ustedes las mujeres, le mandan a vestirse con modestia. Lo dice la Biblia. No es un capricho de los pastores ni del apóstol Pablo, lo dice la Biblia. Bueno, la Biblia nos habla entonces del lobo. Jesús menciona que el asalariado ve el lobo y huye. Y deja las ovejas para que el lobo haga lo que quiera con ellas. Las dispersa, las mata. Mientras que el buen pastor, que se expone, así como Jesús se expone, da su vida, Él las defiende. Él defiende las ovejas. Él lucha en favor de las ovejas. ¿Quién es ese lobo? Algunos dicen es el diablo. Puede decir, yo puedo responderle a usted, es no y es sí. Sí y no. El diablo no va a venir en persona, pero la lucha la tenemos con él, no con seres humanos, dice la Biblia, ¿verdad? Pero se nos va a presentar en persona. Es decir, él va a usar a otros. Y la Biblia da las características de esos lobos. Y usted y yo debemos estar atentos. De esos lobos que se meten en medio de las ovejas. Mateo capítulo 7 menciona uno de ellos. Da las características de esos lobos. Y yo te invito a que vaya conmigo el texto de Mateo capítulo 7, versículo 15. Observe lo que dice la Biblia. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿quién es un lobo? ¿Quién es el lobo? De acuerdo a la Biblia. Dice la Biblia que son falsos profetas. ¿Sabe que las ovejas, el redil, tiene dos enemigos? Unos están afuera, otros están adentro. Los de adentro son más peligrosos. Y aquí nos está hablando de los que se infiltran, se disfrazan, pero sus enseñanzas son dañinas. Porque ¿quién era un profeta? Alguien que daba enseñanza, que hablaba en nombre de Dios o habla en nombre de Dios. Y dice, así me ha dicho el Señor. Y muchas veces lo dicen con tanta fuerza que creemos que lo dicen con tanta autoridad y terminamos creyéndole. Ese es un falso profeta, un falso maestro, un falso apóstol. Tenemos la grey del Señor lleno de falsos apóstoles, falsos pastores, pero la Biblia dice que son lobos rapaces. Y usted y yo los podemos conocer, porque se dan a conocer. Jesús lo dice. Seguimos leyendo Mateo 7, 16. Dice, por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, da malos frutos, frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. El bueno no puede dar malos frutos, ni el malo no puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Siempre, iglesia, le he dicho esto. Usted lo ha escuchado. Si usted ve una mata, un árbol de mango, pero tiene un letrero que dice: soy un manzano, ¿qué creería usted? ¿Que es un mango o un manzano? ¿Qué es lo que él dice o los frutos que él tiene? Si está cargado, por ejemplo, de fruta, de mango, y dice: soy un manzano, usted no le va a creer, ¿verdad? Así está sucediendo con los falsos profetas. Vea su fruto, no lo que dice. Muchos se han autoproclamado profetas, pastores, apóstoles, etc. Hacemos un largo etcétera. Pero no es lo que dice. Mire su fruto. Mire cómo maneja su economía. Mire cómo maneja su familia. Observe sus requisitos. La Biblia habla de los requisitos de los líderes espirituales. Primera de Timoteo o a Timoteo 3, 1 al 7. Vamos a ver otro ejemplo de un lobo. Y con esto estamos cerrando por el día de hoy, para continuar luego en una próxima exposición de la palabra. Entonces continuamos con el siguiente tema, es decir, seguimos revisando la evidencia de por qué Jesús es el buen pastor. El tiempo no nos alcanza para continuar con el tema en el día de hoy. Yo le invito a usted que revisemos Hechos 20. Pablo, el apóstol, se reúne con unos ancianos, dice la Biblia, ancianos, obispos, pastores, son los mismos. Son distintas formas en la Biblia de mencionar que es un pastor. Y en Hechos 20, a partir del versículo 17, encontramos a Pablo reunido con los pastores de la iglesia de Éfeso. Y le da un discurso de despedida. Pero le da unas advertencias. En Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora aquí los llama obispos a los mismos ancianos, porque eran pastores. O el obispado, el pastorado, los ancianos, presbítero, es la palabra griega transliterada al español, significa lo mismo. Es decir, se refiere a una misma persona con el rol del pastorado. Entonces, él dice: miren por ustedes mismos y por el rebaño. Dos cosas importantes que tenemos que tener cuidado los pastores. Por nuestra vida espiritual debemos velar por nuestra santidad, nuestra vida de oración, nuestra vida en la palabra. Porque de lo que hay en nosotros damos. Si estamos vacíos, ¿qué vamos a dar? Por eso nos manda: miren por ustedes mismos, velen por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice el 29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Sabe dónde iban a entrar? En el equipo de pastores, en el equipo de líderes. Lobos rapaces. Es algo que siempre debemos tener mucho cuidado, amada iglesia. Es por el equipo de trabajo. Allí pueden estar entrando los lobos rapaces que van a devorar posteriormente el rebaño. Y
de verdad le pido sus oraciones por nosotros los pastores, por los diáconos y por el resto del equipo. Todo ese equipo de trabajo, tal vez usted es uno de los que forma parte de ese equipo de trabajo. Porque allí va a entrar los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, no perdonan, porque un lobo no tiene corazón de pastor, no perdona al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces hay una advertencia de parte del Señor en boca del apóstol Pablo. Un lobo se caracteriza por alguien que infiltra herejías, y las herejías son destructivas, emborrachan, destruyen. Por ejemplo, ahorita se habla mucho de positivismo, declaración positiva. Eso es herejía. Lo empañan con algunos versículos bíblicos, pero eso es herejía. Bueno, mis estimados, el Señor les bendiga. Yo les invito a que hagamos una oración. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra, porque ha sido expuesta en el día de hoy, ha sido predicada en el día de hoy, y porque tu palabra va a producir lo que tú quieres producir. Te rogamos por todas las personas que tengan contacto con este medio, esta predicación, que tu Espíritu Santo redarguya sus corazones. Me quiero dirigir a ustedes, estimados amigos. Si usted no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, yo te invito a venir a los pies de Cristo. Este Jesús, el buen pastor, no solamente arriesga su vida, sino que la entrega en una cruz para el perdón de tus pecados, para lavar tus pecados, para darte esperanza, para darte vida eterna. Si tú lo recibes como su Señor, el Señor de tu vida y el Salvador de tu vida, y lo crees en tu corazón, dice la Biblia que serás salvo. La salvación viene por la fe. Esa es la invitación que te hago, y te invito a que lo recibas por la fe en tu corazón. Tú puedes orar conmigo, tú puedes decir: Señor, ven a mi vida, entra a mi corazón, perdóname todos mis pecados. Creo que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para el perdón de mis pecados. Si usted ha hecho esta oración y lo ha creído en su corazón, la Biblia te asegura que tú eres salvo. Te hago algunas recomendaciones. Consigue un ejemplar de la Biblia, así en físico, o descárgalo a tu teléfono y léala todos los días y ora todos los días. Y apenas haya la oportunidad, congrégate. La Biblia nos manda, nos exhorta, nos anima a congregarnos, porque algunos tienen por costumbre no congregarse. La Biblia nos anima a hacerlo. No nos estamos congregando en este tiempo, no porque tengamos por costumbre, sino hay una situación emergente en todo el mundo. Bien, bendiciones, la paz de Dios sea con todos ustedes. La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi